Hola a todos. Hoy hacemos nuestro webinar número 19. Atravesamos, como ustedes saben, momentos muy complicados y difíciles en medio de esta pandemia, con una economía en caída permanente y preocupante, afectando evidentemente a todos los peruanos, en especial a los más vulnerables. Y nuestra clase política socavando aún más esta situación, enfrentándose entre ellos y generando crisis. Por eso hemos denominado a esta reunión como título ¿Tiene salvación el Perú? Y van a estar con nosotros Delia Muñoz, abogada, árbitro, ex procuradora supranacional del Ministerio de Justicia y una conocedora del flagelo peruano que es la corrupción. Y del otro lado a nuestro ya conocido amigo doctor Enrique Gersi, también abogado, académico, los dos son académicos y gran analista político en mi opinión, y posible abogado del Congreso en el juicio que se presenta a través del gobierno, de lo que ha hecho el gobierno. No hay más que decir por ahora y va a empezar la doctora Muñoz, a la cual le cedo el micro. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este webinar. He escuchado la gran mayoría de ellos, ya fuera durante la transmisión en vivo y en directo, o con esta maravilla que se llama las plataformas digitales, donde quedan registradas las más diferentes conversaciones que se han tenido. He escuchado los webinars sobre la inserción del Perú en el sistema económico, los problemas empresariales, las propuestas de inversión, los temas de corrupción, los problemas políticos. En consecuencia, a lo largo de estos webinars he escuchado el diagnóstico y la queja de muchas de las personas que han intervenido, no solamente los expositores o conversadores principales, sino también del público a través de sus mensajes que he leído con mucha atención. En consecuencia, como Pepe esta noche nos lanza una pregunta reto, ¿tiene salvación el Perú? Entonces yo voy a contestar desde mi visión. Como me dice un querido amigo, siempre que me pregunta algo, me dice, ¿qué opinas tú como mujer, como peruana, como abogada? Entonces, desde esa perspectiva, voy a conversar con ustedes. En primer lugar, cada uno de nosotros responde a la visión que tiene detrás. Yo tengo 35 años de abogada colegiada, los cumplo en noviembre. Soy cuadriculadamente abogada, pero cada vez que me he querido salir del mundo del derecho, adentrando en otras áreas, he retornado con más fuerza a este. Soy también una persona que tiene vida familiar y en ese contexto no solamente soy profesional, sino que soy amiga, que soy hija, que soy esposa y que soy madre. Entonces, ese es el contexto dentro del cual yo voy a dar mis opiniones sobre qué hacer. A la respuesta de Pepe de si tiene salvación el Perú, yo respondo que sí, y que este país es de nosotros y tenemos que seguir sacándolo adelante. En primer lugar, una de las cosas sobre las que yo quiero llamar poderosamente la atención es este mensaje negativo que siempre escucho por parte de los líderes políticos, los líderes empresariales, los líderes gremiales, siempre se están diciendo de que nunca como hoy hemos hecho, que el sistema no ha funcionado y que somos un fracaso. Yo realmente me sublevo ante ese tipo de afirmaciones y lo primero que pido es que las depongan y las pongan de costado y saquen esa visión que llevamos en el genoma humano peruano de gente esforzada, trabajadora y que siempre supo salir adelante, ¿no?
Que el sistema no funciona es falso. Nunca tuvimos hasta hace unos meses mejores ingresos, mayores reservas, mejor avance en los temas de servicio básico. Que es suficiente, es cierto, pero allí tenemos que ir. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar que somos compartimientos estancos, que la economía va por un lado, las políticas públicas por otro, y la política en general por uno distinto. Y yo recuerdo de que la política no es otra cosa que gobernanza, y la gobernanza es pública y privada, y lo primero que tenemos que hacer es meterle mano, el ojo y todo lo demás a la política. Y la política se hace no solamente de la manera tradicional, sino hay que participar en los espacios gremiales, en los espacios de discusión, en los espacios de debate. Yo siento que nos hemos alejado mucho porque hemos generado la falsa imagen de que el que se mete en política, el que participa en política es ya un corrupto, es un marginal o es un desempleado. Eso hay que dejarlo de lado, porque si no, lo que estamos consiguiendo es que entren a política aquellas personas que sí tienen intereses no necesariamente buenos, ¿no? O personas que no tienen la capacidad. En consecuencia, lo primero que tiene que haber es un involucramiento en el manejo de lo público. Tenemos que hacer un alto en nuestras cómodas vidas, dejar las zonas de confort, dejar de quejarnos, dejar de lado esa visión pesimista y empezar a plantearse y comenzar a pelearla en la cancha, porque es allí donde tenemos que demostrar que somos capaces de seguir sacando adelante a este país. Y yo sé de lo que estoy hablando, porque yo pertenezco a la generación que a fines de los 80 sintió que no tenía país, que entre la violencia terrorista y la grave crisis económica no teníamos futuro. Y nos dedicamos a sentar las bases del desarrollo de este que es nuestro país. Hoy en día tenemos que retomar ese emprendimiento con nuestros hijos, con nuestros amigos y seguir empujando esta maravillosa nación, trabajando un tema, trabajando el de la identidad, empezando a tener conciencia que estamos en el siglo XXI y el siglo XXI te exige nuevos retos, te exige una visión, te exige que las políticas públicas, las prácticas empresariales se regulen por lo que son derechos fundamentales. Hoy en día estamos hablando que la conducta, no solamente política, sino de que la práctica económica y empresarial tiene que venir con el respeto de derechos fundamentales. Y esto implica la libre competencia, la participación en el mercado, la calidad de los productos que entregamos, el establecer mecanismos de reclamación y sobre todo exigir un buen poder judicial. Y esto me lleva al segundo tema. La participación en la vida política no es solamente a nivel congresal o a nivel del Ejecutivo, es también en los órganos constitucionales de gobierno. Hemos abandonado el poder judicial por completo. Los chicos que son buenos abogados no quieren hacer carrera pública y hay que pensar a dar becas, hay que empezar a fomentar, hay que empezar a trabajar. Es una actividad de mediano plazo y hay que hacer mucha observación. Sabemos, por ejemplo, a quiénes está eligiendo la Junta Nacional de Justicia para ser los próximos jueces supremos, que son los que van a definir la manera en que se interpreta la jurisprudencia y resuelven los principales criterios que vamos a tener en el país en los próximos años. Lo tenemos abandonado, ¿no? Entonces, para retomar la política, para hacer el seguimiento al Poder Judicial, necesitamos tener espacios, lo que en otros países se llama como think tank, o espacios de generación de conocimiento, de aporte, que aquel que quiera participar en una instancia académica o política pueda tener un estudio estadístico, un estudio económico, o pueda contar con expertos, porque las personas no tenemos un procesador de conocimiento, necesitamos abastecernos de este para las diferentes actividades que desarrollamos. Y este es un tema del cual carecemos. Necesitamos espacios de generación de conocimientos que trabajen y que vean y que muestren lo que hemos logrado. Por ejemplo, cuando yo quiero trabajar un tema sobre canon minero, no tengo mayores informaciones y me tengo que ir
necesariamente a la información producida por los denominados grupos antimineros muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos tienen una data, tienen un análisis, la han procesado y sirven de insumo. Y así en cada uno de los temas, cuando queremos ir al tema de la informalidad, cuando queremos ir al tema de la generación de empleo, a la promoción de lo que es población vulnerable, vamos a encontrar muy pocos espacios de propuesta real. Y en el mundo hay que adecuarlos al mundo en el que nos estamos moviendo en nuestro país, ¿no? Entonces, ese sería el tercer punto. Y todo este punto atraviesa educación. Y acá yo hago un llamado. Si usted quiere apoyar una buena causa, si usted quiere hacer que su empresa realice responsabilidad social, apoye la educación. Apoye la educación con becas de jóvenes universitarios o de jóvenes en edad escolar. Solamente la educación y una buena educación va a hacer de que tengamos una población que sea capaz de continuar con la competencia en el mundo. Por ejemplo, en la vida profesional, en los últimos años, tuve la posibilidad de ver cómo se querían aprovechar las buenas normas de inversión que tiene el Perú, sobre todo en aquellos lugares donde hay beneficios tributarios, y se querían colocar plantas o industrias modernas. ¿Y qué cosa ocurría? No teníamos la mano de obra local, nacional, para permitir de que esta actividad se pueda potenciar. Se fueron a un país vecino. Igual, cuando hemos empezado las grandes obras de construcción, hemos tenido que importar personal de mando medio porque nosotros no lo teníamos. Entonces, si no capacitamos a nuestra gente, si no la promovemos, si no hacemos una inversión en educación, ¿no? Y acá también hablo de la educación de los altos mandos gerenciales. Por la actividad profesional que desarrollo, suelo estar en contacto con personas que están desde niveles intermedios hasta niveles mucho más altos. Y encuentro de que son unos tromes en gerencia, en administración, en finanzas, en logística. Pero les falta lo que indiqué hace un momento, esta nueva visión que el siglo XXI te exige. El buen gerente tiene que tener esta visión de Business and Human Rights, donde implica la aplicación de una serie de preceptos, de una serie de enfoques que son completamente distintos, pero absolutamente necesarios para competir. Hoy en día un producto puede ser desplazado porque se descubre que hay trabajo infantil o algún otro tipo de situación que en esta actualidad del mundo en que vivimos no se acepta, ¿no? Entonces, por favor, participar en política, participar siguiendo lo que ocurre en el sistema judicial, que es el principal método de solución de controversias constitucionales, apoyar lo que es educación en todos los niveles con los diferentes ámbitos de competencia. Y quiero aterrizar para terminar dentro del plazo con el tema de corrupción. Todos nos quejamos del tema de la corrupción. Todos hablamos y he escuchado dos de los webinars que ustedes han desarrollado en este grupo de reflexiones sobre el tema de corrupción. Y tocaban casos concretos o hablaban de una experiencia exitosa en una empresa intermedia o lo que fuera, ¿no? Me parece muy bien, pero lo primero es que hay que tomar conciencia que la corrupción existe porque nosotros la permitimos, desde la microcorrupción hasta la gran corrupción. No voy a entrar en el tema de la queja, pero lo primero que tenemos que hacer, estamos en un país donde en la actualidad, por el drama que estamos viviendo a partir de la emergencia, este tiene una incidencia muy fuerte en el tema económico. El país, según el reporte último de la Contraloría, en este seguimiento de ejecución paralela de obras, reporta que a julio se habían gastado 90.948 millones de soles. Yo no sé cómo se escribe esa cifra. Me parece inmensa, pero son 90.000 millones. Y aquí es donde tenemos que entrar. Hay que comenzar a pedir transparencia, rendición de cuentas. ¿Dónde está? No basta un informe, no basta con que ese informe se quede colgado en una plataforma o que alguien lo lea. Allí hay que utilizar los derechos ciudadanos que tenemos para preguntar qué se está haciendo,
cuántas denuncias hay, en qué se gastó, por qué se han hecho 25 compras para un mismo producto, por qué como Estado no podemos coordinar, por qué se está contratando gente, por qué tenemos que haber gastado tanto dinero en cosas que no sabemos si eran las que realmente se necesitaban o no. Y en el tema de la corrupción, para mí habría que comenzar con este gran gasto que se ha hecho a raíz del COVID-19 y luego pasar a tener plataformas de seguimiento continuo, organizados, pedir información por transparencia. La ley peruana de acceso a la información es la mejor que podemos tener. Allí aparecen quiénes son contratados, con qué concursos, con qué monto, quiénes ganan, entrar a la página de la OCDE, quiénes han ganado las licitaciones, cuáles son los cuestionamientos que se hacen a las licitaciones, por qué tenemos un sistema como Proinversión que nos cuesta tantos millones y hace rato que no saca nada. ¿Eso acaso no sería un mecanismo de corrupción también? Cuando están más ocupados en tener un sindicato y negociar negociaciones colectivas. Entonces hay que estar atentos, hay que denunciar, hay que tener un ejercicio fuerte de la ciudadanía. Solamente si ejercitamos la ciudadanía, vamos a sacar el Perú adelante, y ejercitarla tiene solamente una cara de la moneda, que es la queja. La otra es la acción. Y bueno, hasta aquí llego para poder continuar conversando con el doctor Enrique Gersi. Muy amable. Muchas gracias, Delia, muy amable de tu parte, muy interesante lo que has manifestado. Le pasamos el micro al doctor Enrique Gersi. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a Pepe Pardo, a Delia Muñoz y a todos ustedes por esta invitación, que me honra. La pregunta que nos convoca esta tarde es, sin embargo, una pregunta compleja y difícil, casi apocalíptica. ¿Tiene el Perú salvación? Para responder a la pregunta, yo quisiera abordar tres temas. Tenemos un breve tiempo, pero si me lo permiten, con su benevolencia, me gustaría desarrollar tres temas para responder a la pregunta al final. Quiero hacer la versión inversa de lo que ha dicho Delia, que empezó contestando la pregunta. Yo quiero acabar contestando la pregunta. En primer lugar, quiero conversar unos minutos acerca de cuáles son las causas de la pobreza. En segundo lugar, quiero conversar con ustedes acerca del problema del concepto de tiempo en el Perú. Y en tercer lugar, acerca de la fragilidad institucional. Creo que estos tres elementos de juicio son fundamentales para responder de una manera cabal la pregunta con la que Pepe nos ha convocado esta noche. Empiezo, en primer lugar, por el problema de las causas de la pobreza. En el debate cotidiano, permanentemente escuchamos esa pregunta. ¿Por qué el Perú es pobre? ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Es casi un lugar común los artículos periodísticos, los comentaristas, los opinólogos, los candidatos, los parlamentarios, hasta los gobernantes. Todo el mundo se pregunta por las causas de la pobreza. Yo quiero plantearles esta noche a ustedes una tesis diferente. Yo quiero proponerles una idea, que no hay que preguntar por las causas de la pobreza, porque la pobreza es incausada. Hay que preguntar por las causas de la riqueza. La pobreza es el estado natural del hombre. La riqueza, en cambio, es producto de la civilización. Entonces, empezar el debate público, el debate político, preguntándonos por las causas de la pobreza, es formular, en mi concepto, la pregunta equivocada. Permítanme desarrollar brevemente, por la tiranía del tiempo, esta primera idea. El hombre no nace rico. En el estado de naturaleza, el viejo concepto joyciano del estado de naturaleza, el mundo era un mundo de violencia, un mundo de agresión, un mundo donde el ser humano no tenía ningún derecho. El estado de naturaleza, tal como lo define Hobbes en Leviatán, es una situación de terror.
él la describe con una frase en latín: Homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre. Pero el estado de naturaleza, tal como lo define Hobbes, es en realidad consecuencia de una situación jurídica que Leviatán define como iura inomia, por utilizar otro latinazgo, prometo no usar más a lo largo de esta exposición. Dice Hobbes que cuando todos son dueños de todo, iura in omnia, todos dueños de todo, homo homini lupus, el hombre es lobo del hombre. Es decir, en el estado de naturaleza donde no hay derechos de propiedad definidos, diríamos hoy día, la consecuencia es el caos, la destrucción y la muerte. El estado de naturaleza es entonces una situación en la cual, al no estar definidos los derechos de propiedad, el ser humano se ve profundamente inmerso en una situación connatural de violencia. Lo único que queda es la violencia. Pensemos por un minuto, regresaré al momento de contestar a la pregunta que nos convoca, si eso no es lo que pasa en el Perú. Pensemos en los conflictos mineros, pensemos en los conflictos sociales, pensemos en general en la informalidad. ¿No será que nos encontramos en un estado de naturaleza en el cual todos somos dueños de todo y en realidad nadie es dueño de nada y por consiguiente todos en el Perú viven del pillerío a los demás? Robar no es un delito, robar no es un crimen, ¿no es cierto? La gente no piensa, no encuentra reproche moral en conductas delictivas. Yo me hago estas preguntas a partir de esta tesis. Con el correr del tiempo, el concepto de estado de naturaleza, debemos reconocerlo, se volvió bondadoso, ¿no? El estado de naturaleza en el siglo XVII, con Hobbes, esta situación horrenda de caos y de destrucción. Pero en los tiempos de Rousseau se volvió en algo optimista, algo lindo. El estado de naturaleza era bonito, ¿no es cierto? En realidad, el hombre era bueno, era la sociedad la que lo corrompía. Esta idea rousseauiana de que el estado de naturaleza, a diferencia de Hobbes, ¿no?, que encuentra un estado de naturaleza horrendo y de crimen y muerte, para Rousseau el estado de naturaleza es una situación en la cual el ser humano, precedentemente a la sociedad, se encuentra dotado de una especie de jardín del Edén de todas las virtudes y ninguno de los defectos. Por supuesto, ese estado de naturaleza tampoco es la situación peruana, pero para seguir con la reflexión, mi idea es la siguiente. En el estado de naturaleza, en la situación original, como dicen algunos filósofos, nadie es rico, todos somos pobres. La situación natural del ser humano es la pobreza, no es la riqueza. En el estado de naturaleza, el que ustedes quieran, el hobbesiano o el rousseauiano, nadie es rico, todos son pobres. La riqueza es una creación de la civilización. La riqueza es la que se crea. Nos preguntaremos cómo. La pobreza no se crea. No hacemos nada y somos pobres. La pobreza es increada, incausada. Es el estado de naturaleza. ¿Cómo sale el hombre del estado de naturaleza? ¿Cómo sale de la pobreza? Creando riqueza. Entonces nosotros no debemos aceptar que el debate político parta por discutir las causas de la pobreza porque no hay ninguna. Es consecuencia del estado natural del hombre. Lo que hay que discutir son las causas de la riqueza. Y solo hay una, como diría Locke: el trabajo. Solo el trabajo produce riqueza. La única forma de salir del estado de naturaleza, la única forma de abandonar la pobreza es a través del trabajo. El trabajo honesto y sacrificado. Para poder aprovechar el trabajo, sin embargo, como veremos a continuación, son indispensables algunas condiciones. Condiciones históricas, sociológicas y condiciones institucionales. No preguntemos, pues, cuáles son las causas de la pobreza porque no vamos a encontrar una respuesta. Preguntemos más bien cuáles son las causas de la riqueza. El trabajo honesto, la propiedad privada, el respeto a los contratos, una justicia oportuna y efectiva, la paz,
que tanto anhelaba el viejo Hobbes, que hemos citado repetidas veces a lo largo de esta breve charla. Entonces, una primera idea que comparto con ustedes es: invirtamos la discusión. No admitamos discutir las causas de la pobreza, discutamos la causa de la riqueza. Y ahí estaremos en una ventaja frente a los socialistas, a los marxistas, a los colectivistas de todo pelaje, que lo único que creen es que la economía es un juego de suma cero que consiste en pasar de un bolsillo al otro cualquier suma de dinero, pero que no entienden que la riqueza que hace prosperar a las personas y a las naciones, solo se consigue mediante el trabajo arduo, esforzado y permanente de las generaciones a través del tiempo. Lo que me lleva al segundo tema que quería desarrollar con ustedes también. El concepto de tiempo no es uniforme en las sociedades. Muchas veces nos dejamos llevar por la idea, ¿no?, muy contemporánea, sobre todo ahora en el mundo de las redes sociales, que todas las colectividades, que todas las sociedades de la humanidad son iguales, y no lo son. Las valoraciones subjetivas son distintas en cada comunidad, y cada uno de nosotros, los seres humanos repartidos en el mundo y dentro de los países, apreciamos las cosas de manera diferente. Un elemento absolutamente central en esta discusión, desde mi punto de vista que comparto con ustedes, es la noción de tiempo. No quiero introducirme en una discusión de tipo filosófico sobre el concepto de tiempo, ni tampoco astronómico sobre el concepto de tiempo. Lo único que quiero es compartir con ustedes una reflexión sociológica del concepto de tiempo. Quiero hacerles la siguiente observación. En el Perú, en nuestro país, y esto afecta el discurso político y la perspectiva de los problemas sociales, el concepto de tiempo no es el concepto de tiempo occidental ni el concepto de tiempo oriental. Es un concepto de tiempo muy particular que quiero elaborar. Mientras que en Occidente el tiempo es lineal y hay un presente, un pasado y un futuro, una linealidad. Y en Oriente el tiempo es circular, el perpetuo retorno, siempre regresamos, ¿no es cierto? La trascendencia, la reencarnación, el tiempo es circular. En el Perú el tiempo es simultáneo. Permítanme explicarlo. En Occidente el tiempo es lineal, claramente. Los pensadores occidentales se imaginan un mundo en el cual hay un mañana, ¿no es cierto? Estamos hoy y un pasado, y que hay una conexión entre estas etapas del desarrollo del tiempo. En Oriente, ellos siempre han creído, en China y en la India, que el tiempo es circular, que se regresa siempre al mismo punto a través de la transmigración de las almas, ¿no es cierto? Y que nos reencarnamos en distintos personajes, la idea budista en general, de que vamos dando vueltas en el tiempo permanentemente y en realidad siempre llegamos al principio. En el Perú sostengo la tesis, ¿no es cierto?, un poco atrevidamente. Yo soy solo un abogado, pero la idea era contestar al apocalipsis de Pardo. Entonces la respuesta tenía que ser enérgica, pues, en mi concepto, ¿no? Quiero compartir con ustedes esta observación. Yo encuentro que en el Perú el tiempo es simultáneo. Me explico. En el Perú no hay un presente, ni un futuro, ni un pasado. Todos los días ocurre todo. Todos los días es la guerra con Chile. Todos los días llega Colón. Todos los días nos invaden los españoles. Todos los días matan a Atahualpa. Todos los días son los goles de Cubillas para nosotros los viejos. Nunca pasa el tiempo. Siempre estamos en el mismo momento. Borges decía, en una famosa conferencia llamada La Pesadilla, y no es, digamos, casual la comparación, que la característica de la pesadilla es que desaparecía la linealidad del tiempo, y que la pesadilla nos da miedo precisamente porque cuando dormimos y tenemos una pesadilla, no somos capaces de distinguir el presente del pasado ni del futuro. Y la pesadilla siempre queda inconclusa. Acuérdense ustedes de sus propias pesadillas. La característica de la pesadilla es que en el mejor o peor momento de la pesadilla nos despertamos y nunca sabemos cómo termina la pesadilla. Pero el Perú es una pesadilla.
Porque el Perú es el mundo del tiempo simultáneo. Porque somos la Pacarina, la puerta del infierno. La sociedad andina es una sociedad en la cual la puerta del infierno, el Ucupacha, ¿cierto? Que no es el infierno clásico, no es el infierno de los cristianos, ¿no? Se representa además por los puntos de agua, la Pacarina, por eso es el conflicto infinito con los mineros, ¿no? Que justamente en las cochas de la sierra, donde hay los depósitos de minerales, esos son los lugares sagrados del mundo andino. Entonces, en la puerta del infierno, precisamente para hacer la minería, es donde se presenta la mayor parte de los conflictos. Pero si ustedes se dan cuenta, una característica dramática de la sociedad peruana es precisamente la de tener el tiempo simultáneo. En el Perú nunca transcurre el tiempo. Siempre tenemos los mismos problemas. Siempre es la misma discusión. Si ustedes quieren entender al Perú de hoy, lean La iniciación de la República de Jorge Basadre. Y les va a parecer que los primeros 20 años de la República del Perú son lo que está pasando hoy día con Vizcarra, exactamente igual. Dije que no iba a decir otro latinajo, mentí. Mutatis mutandis. ¿Ya? Cambiando lo que haya que cambiar, como decían los abogados. Es la misma, estamos en el mismo sitio. Nunca hemos salido para ninguna otra parte. Nos encontramos siempre en el mismo lugar. Porque la sociedad peruana es incapaz de reconocer un presente, un pasado, un futuro. Es simultáneo el tiempo en el Perú. Vivimos en el imperio de los incas. Vivimos en el virreinato. Vivimos en la época del caucho, en el dolor de la guerra con Chile y no hemos superado ninguno de nuestros problemas porque no podemos superarlos. La característica entonces de cualquier discurso político, de cualquier mensaje que queramos dar, tiene que partir por reconocer que el tiempo en el Perú no es lineal ni circular, sino simultáneo. Esto tiene sus defectos, pero yo creo, por ejemplo, que Belaúnde lo intuyó, me refiero a Fernando Belaúnde Terry, y logró construir uno de los discursos filosófica y sociológicamente mejor articulados de la historia política del Perú. Él no daba un discurso político, él recitaba un poema, porque esa es la manera de transmitir en una sociedad ucrónica, donde no tenemos tiempo y donde lo que tenemos es la secuencialidad permanente de ese tiempo. Gastón Acurio, que yo no sé por qué no intentó una candidatura presidencial, pero habrá tenido sus razones, logró captar ese mensaje y construyó una de las grandes epopeyas empresariales a ser escrita pues la historia del Perú. Convirtió al Perú como doctrina de Belaúnde, el amigo de su padre, ¿no? En el Perú como cocina, que es una gran epopeya histórica y una gran epopeya política que ha podido tener un desenlace electoral. Lo que pasa es que no quiso Gastón Acurio llevarla a cabo, pero yo lo encontraba un líder muchísimo más seductor de la opinión pública y de la juventud para un partido como Acción Popular que los que posteriormente han estado intentando una candidatura por ese partido. No quiero seguir porque podemos hablar horas del tema y mi idea era dejar esta segunda piedra ahí para ir a una tercera y se me está acabando el tiempo. El tercer argumento que quería colocar, además de que no hay causas de la pobreza, hay causas de la riqueza, que el tiempo en el Perú no es lineal ni circular, que es simultáneo, el tercer argumento es el de la fragilidad institucional. Los abogados tenemos el defecto de pensar que las leyes son gratuitas. Y no es verdad. Y tenemos el defecto adicional, compartido con los políticos y con los burócratas, ambos defectos, de pensar que las leyes son constantes. Y ambos son errores. Las leyes ni son gratuitas ni son constantes. Y quisiera explicar en un minuto qué quiero decir con esto. El derecho en general, y la ley es una de las maneras de crear el derecho nada más en la sociedad, es costoso. A los abogados nadie nos dice eso en las clases. Yo creo que los economistas tampoco, porque los modelos económicos prescinden de las leyes y creen que son constantes, ¿no? Suponen leyes constantes cuando no lo son y suponen leyes gratuitas cuando no lo son. Las leyes no son ni gratuitas ni constantes. ¿Por qué? Porque cumplir con la ley cuesta. ¿A quién le cuesta? Bueno, a la persona que cumple con la ley, pues. Y el costo es subjetivo.
¿Qué es el costo de algo? Lo que yo dejo de hacer para hacer ese algo. Los profesores de análisis económico del derecho decimos, por eso, que el costo es la oportunidad sacrificada. Cuando yo quiero cumplir con la ley, ¿cuál es el costo de cumplir con la ley? Lo que yo dejo de hacer para cumplir con la ley. Desde ese punto de vista, toda ley es costosa. Toda elección alternativa supone un costo. Lo que ocurre es que la legalidad es más onerosa para los pobres que para los ricos. Le cuesta más cumplir con la ley a una persona que tiene menos ingresos que a una persona que tiene más ingresos. ¿Qué significa? Que el costo de nuestra ley no solo es costosa, ¿no es cierto?, sino que además ese costo es inversamente proporcional al ingreso de la población. Al ser costosa, no es constante. Una misma ley no se cumple en todo el territorio peruano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los peruanos tenemos costos asimétricos y cada uno de los peruanos, digamos, por utilizar una frase simple, ¿no?, para dos personas iguales no les cuesta lo mismo cumplir con la misma ley. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos sacrifica cosas diferentes para cumplir con la ley. ¿Eso qué significa? Que nos encontramos en una sociedad, en general además esto afecta a todas las sociedades humanas, donde el cumplimiento de la ley es costoso, no es constante, y esto tergiversa enormemente los resultados de las decisiones de las personas. Podemos discutir también de esto mucho. Sé que me he excedido en el tiempo. Ruego benevolencia, solo un minuto para responder a la pregunta y llegar a la conclusión. Ustedes me preguntarán a estas horas, mil disculpas, bueno, está muy interesante este cuento, pero a ver, ¿cómo vincula usted las tres cosas? Para responder a la apocalíptica pregunta de Pepe, yo quería proponerles a ustedes un sí, un vigoroso sí como Delia, por las razones siguientes. Yo creo que el Perú tiene salvación porque somos capaces de crear riqueza. No nos va a amedrentar, ni a reducir, ni a aplastar el intento de convencernos que somos necesariamente pobres. Los peruanos honestos trabajan denodada y sacrificadamente. Y hay que reivindicar ese trabajo del obrero, del profesional, del ama de casa, del empresario, del creativo, del artista, ¿no es cierto? Todo trabajo honesto, cualquier trabajo, el más pequeño, es la vanguardia de la libertad. Y tenemos que ser capaces de defender y articular y crear una narrativa en función de la explicación de las causas de la riqueza. El hecho de que en el Perú el tiempo tenga la particularidad de ser simultáneo nos ofrece una oportunidad fantástica. Si sabemos crear un discurso, como decía, como el que creó Belaúnde en su momento, cambiando lo que haya que cambiar. ¿Por qué? Porque el peruano está orgulloso de su civilización. Somos una civilización antigua. Eso no pueden exhibirlo los brasileños, ni los chilenos, ni los argentinos. No pueden exhibirlo sino los mexicanos, o tal vez los guatemaltecos y nosotros. Somos una civilización antigua. El pueblo peruano está orgulloso de su civilización. Utilicemos ese orgullo, esa fuerza que le da la convicción a los peruanos de vivir en un sitio elegido, si ustedes quieren, metafóricamente, para representar un papel en la historia de la humanidad, como la fuerza para transmitir un mensaje para la construcción de la riqueza. Y en tercer lugar, entendamos que la principal debilidad de nuestro país es la debilidad institucional. Los peruanos nos hemos pasado importando leyes, como importamos bienes de capital. Como si importar una ley fuera igual a importar una fábrica, una computadora, o importar un técnico para que nos enseñe un arte o un oficio. Importar leyes es absolutamente ineficiente, porque, como hemos explicado, las leyes son costosas, de manera que una ley que funciona en Suiza no necesariamente va a funcionar en el Perú, porque el ingreso de los suizos no es el ingreso de los peruanos. Entonces, una ley eficiente, por ejemplo, en la OECD, como quieren ahora
convertir muchos en legislación en el Perú, puede ser absolutamente ineficiente en el Perú. Y la prueba de eso es la informalidad, pues. 80% de los peruanos, por ahí a los cálculos, trabajan en el margen y aún en contra de la ley. Entonces es una demostración de que no funciona el sistema institucional y que hay que repensarlo de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como tradicionalmente se ha hecho. Termino aquí porque estoy excedido en exceso para nuevamente repetir en base a estos argumentos que espero no sean muy disruptivos y comparto con todos ustedes mi optimismo renovado en que el Perú sí tiene una salvación y la salvación está en las manos de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor. Excelente conferencia, muy importante. Tenemos acá, nos vamos de frente a las preguntas. No sé si Delia quiere decirle algo al doctor o preguntarle algo o hacer una acotación sobre lo que el doctor ha manifestado. No, estoy totalmente de acuerdo con Enrique porque estos fundamentos que él ha señalado son los que vemos de manera cotidiana. Yo en la actividad profesional manejo la maestría en solución de conflictos y uno de los grandes temas que vemos es el choque cultural entre los diferentes estamentos que podemos tener en el país y cómo hace falta trabajar mucho a nivel de levantar lo que es la identidad nacional, ¿no? Porque somos un país que tiene 22 naciones con 22 educación, con 22 lenguas originarias en las cuales se da la educación. Y luego, totalmente de acuerdo como una de las causas de la informalidad en el alto costo que esta significa. Y ello obedece, agrego yo, a que somos unos expertos en copiar normativa extranjera y no es que tomamos los preceptos y los regulamos en nuestra realidad. Entonces tenemos normas pues increíbles y en la época del COVID hemos visto cómo para una empresa con más de 100 tenía que tener un médico y una enfermera, además con determinada especialización, ¿no? Eso era lo que en todo caso quería puntualizar a la excelente exposición de Enrique. Muchas gracias, Delia. Enrique, ¿tú quieres decir algo más? Enrique, ¿estás ahí? Estoy activando el micro, gracias. Sí, acá estoy. Muchísimas gracias, Delia. Estoy completamente de acuerdo contigo. Solo un par de anécdotas, ¿no? De esto último que dijo Delia, que nos hemos pasado la vida copiando leyes en lugar de creando leyes. Hayek se debe descubrir que el derecho está en la sociedad y que uno tiene que descubrir el derecho y convertirlo en una norma jurídica obligatoria. Miren, las principales normas que existen en el Perú, digamos, de los últimos 100 años, ¿no? Para no irnos tan atrás. El viejo Código de Comercio peruano es el Código Español de 1898, línea por línea y coma por coma. Con un detalle muy gracioso. Alguien en esa época no había internet, pues los libros venían por barco. Pues alguien se trajo una edición del Código de Comercio Español, pero se la trajo con erratas. Entonces, reprodujeron hasta las erratas. Pues en el Perú son ley obligatoria, lo que queda del Código de Comercio, una norma española del siglo XIX con erratas, ¿no? Que no haya salvado a lo largo del tiempo. Entonces es una situación sumamente singular. El Código Penal peruano de 1924 era el Código Penal suizo de 1900, línea por línea y coma por coma. Pero le habían agregado un capítulo relativo a los indios, porque en esa época se pensaba, muy propio además del tipo de literatura jurídica lombrosiana de la época, que ser un indio era en realidad un atenuante de una condición mental disminuida. Entonces el Código Penal de 1924, ¿no es cierto?, que era el Código Penal suizo. En Suiza no había población india o indígena o originaria, como diríamos hoy día, pero los legisladores del 24 le pusieron al Código Penal, ¿no es cierto?, todo un capítulo sobre los indios. El Código Civil vigente, el actual, no hablamos del otro, el 1984, es el Código Civil italiano de 1942, con algunas modificaciones, pero la estructura central es el Código Mussolini. Yo francamente me hubiera buscado otro código como modelo, pero ahí está, ese es el Código Civil que está vigente en el Perú hasta hoy.
y ahora lo quieren modificar. Miren, los chilenos tienen un solo código civil. El Código Civil chileno 1860 es el Código Bello, que lo hizo Andrés Bello. Como ustedes saben, Bello, el venezolano, el profesor de Bolívar, muere en Chile. Él se va a vivir después de las guerras de la independencia de Chile, vive ahí, funda la Universidad de Chile y se muere en Chile y hace el Código Bello. Él escribe todo el código. Una persona hace todo un Código Civil. Nunca lo han cambiado los chilenos. Han hecho pequeñas modificaciones, por ejemplo, el divorcio, ¿no? Y unas modificaciones en algunos artículos del código, pero es un solo código civil. Entonces, cuando a mí me preguntan la diferencia entre Perú y Chile, yo les digo, en el Perú hemos tenido 3 códigos civiles, que lo quieren modificar el código del 84, y en Chile solo han tenido uno. Nadie se ha dado la molestia de cambiar nunca el Código Bello en su integridad. Hay más ejemplos. La ley de títulos valores es la ley de títulos valores española. La ley de OPAS, de las ofertas públicas de adquisición, es la ley de OPAS española. La ley de defensor del pueblo español, peruana, es la ley de defensor del pueblo español. ¿No es cierto? La ley del Tribunal Constitucional peruano es la ley del Tribunal Constitucional español, copiada casi literalmente. Entonces, eso no es legislar, pues. Y esa forma de proceder, que además la tiene tanto el Ejecutivo como el Congreso, simplemente nos lleva a un sistema institucional pobre y deficiente, para coincidir en la observación que Delia nos había hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta, la estoy repartiendo para que los dos la contesten y voy a empezar con la respuesta de Delia. Previamente a esa pregunta, hay un comentario acá que se ha hecho que me parece muy interesante, que también me gustaría que ambos contesten. En contra de lo que dice mi amigo Enrique, el peruano apoya mayoritariamente a Vizcarra. ¿Y no le parece grave que Vizcarra haya mentido al país? Que concerte con sus asistentes para ocultar sus faltas y que se conduzca de manera deshonesta. ¿El peruano es honesto o es condescendiente con la deshonestidad? La pregunta es para ambos. Voy a empezar con Delia. Bueno, en primer lugar, hay que tener en consideración que el ciudadano promedio no está al tanto de lo que es la política. Las encuestas últimamente, si uno lee la ficha técnica, se están haciendo o por WhatsApp o por teléfono, dentro del radio de acción de donde vive el encuestador. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la representatividad y la validez de esas encuestas. Mayoritariamente uno puede percibir que sí, que hay un apoyo al presidente de la República, y a mí me encanta leer las encuestas en la parte del detalle. Yo no me quedo en el título y voy y encuentro que cuando estamos separados en sector A, B, C, D, E, uno encuentra que la gran aprobación al presidente en zona urbana y en niveles A y B. Conforme se va bajando de los niveles, los índices de desaprobación van creciendo. Entonces, contesto la pregunta con, a su vez, otra respuesta. ¿Qué pasa? Se supone que la gente más educada es la que debería tener una mayor capacidad crítica, pero se ha quedado mucho y se queda en la zona de confort. Y acá el tema es mucho más delicado porque si leen el informe del BCR del mes de agosto, publicado hace como 10 días, la caída que hemos tenido es tan grande que la zona de confort que tuvimos, podemos mantener todavía por los ahorros, o ya no existe o no va a existir. En consecuencia, hace falta el desarrollar mucha capacidad crítica respecto de quienes nos gobiernan. En cuanto a que si el peruano es deshonesto o no, la verdad es que a mí me genera mucha desazón cuando veo que nosotros nos machacamos con los defectos y no levantamos las virtudes. Quiero volver a la respuesta de Enrique. Nosotros somos cuna de civilización. Nosotros somos un país donde se generó civilización, con todo lo que eso significa, y así lo han demostrado
las ruinas de Caral. En consecuencia, tenemos una identidad grande, una identidad potente. Hay deshonestos como en todas partes del mundo. Hay pillos como en todas partes del mundo. Pero a mí me parece que por lo menos la gran mayoría de la población es gente honesta. Cuando uno va conociendo a las personas, cuando uno interrelaciona, el gran compromiso del trabajo con los individuos, la solidaridad de las personas que nos han mostrado esos colchones de apoyo en graves momentos de crisis de los 90 y hoy en el 2020, presentes con el tema del coronavirus. Entonces, miren, los pillos que paguen por sus culpas, pero no le echen la culpa a toda una nación de una característica que hay que rechazar de plano y ni siquiera planteársela, ¿no? Entonces, ahí me quedo. Gracias, Delia. Pasamos a Enrique. A ver, mira, yo creo que en realidad es muy importante para poder responder a esta pregunta entender el carácter subjetivo de la moral y de la ética. La ética no es objetiva, la ética es subjetiva y las valoraciones de las personas no son iguales. Entonces, una característica fundamental, y a eso fue lo que hice referencia durante mi presentación, no pretendía hacer una reflexión sobre la política contingente, es que los peruanos, en general, por las características de su subjetividad, valoran distinto, tienen un reproche moral distinto para las conductas ilícitas. Esto puede sonar contraventor, pero digamos, estamos haciendo un análisis sobre el apocalipsis, de manera que es contraventora la pregunta en sí misma. Pero, por ejemplo, yo sostengo la tesis que en el Perú el contrabando no es percibido como un delito, que le cuesta mucho al peruano entender que el contrabando pueda ser un delito. Por ejemplo, la invasión de terrenos no tiene reproche moral, es el delito de usurpación, diríamos nosotros los abogados. Ustedes conversan con el peruano promedio, ¿no? Por supuesto, hay diferentes opiniones según la estructura social. Muy bien precisa Delia que una cosa es el sector A, el sector B, el sector D, cada uno tiene su percepción de los problemas. Pero cuando uno conversa con el peruano promedio, invadir un terreno tiene muy poco reproche moral. No solo entre los pobres, también entre los ricos. Si no, miren las playas de Asia, ¿no? Y no me podrán decir que esas no son invasiones. Entonces, estamos hablando de que no existe un reproche moral. Entonces, aunque esté tipificada, como dicen los abogados, una conducta en el Código Penal, si carece de reproche moral, socialmente no será vista como una inconducta. Esto, por supuesto, ocurre también en el mundo de la política, ¿no? Mentir no es visto como un disvalor. En el Perú mentir es algo que cotidianamente hacemos. Si somos 80% informales, vivimos mintiendo, pues, permanentemente. Toda la sociedad peruana es una organización de la mentira, ¿no? Y está ahí la evidencia económica, la informalidad, pues eso, es aprender a mentir, engañar al Estado, a sacarle la vuelta, a no cumplir las leyes. Entonces, la mentira no tiene reproche moral, al contrario, el reproche moral está para el que lo atrapan, no para el mentiroso, sino para el que no es un buen mentiroso y lo atrapan. Ese sí, la gente dice es un tonto, ¿no? No usaremos las palabras vulgares que todos conocemos, pero el reproche moral es distinto para el mentiroso exitoso que para el mentiroso que fracasa y que lo atrapa. Esto es replicable en cada una de las actividades que hacemos, públicas o privadas. Por eso resulta tan difícil generalizar, dice muy bien Delia, y comparto su punto de vista, que en una sociedad multiétnica y multicultural como la peruana, generalizar es muy difícil, pero podemos caracterizar basándonos por lo menos en una apreciación respecto a lo que es una conducta promedio, una opinión promedio de los peruanos. La contingencia política de si Vizcarra ha hecho algo malo o bueno, digamos, dejémosla para la discusión política, porque creo que el apocalipsis
de la pregunta de que nos convoca esta noche es mucho más importante que la política contingente, ¿no? Aunque la política contingente puede ser especialmente apasionante, pero no sabremos responder a ella adecuadamente si no nos detenemos por un minuto a pensar qué es el Perú y cómo funciona el Perú, que será la única manera de ilustrar adecuadamente nuestras decisiones futuras, me parece, en cualquier caso. Gracias de nuevo. Gracias. Muy bien. Tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de conjugar algunas y voy a tratar de que los dos también respondan a preguntas dirigidas a uno para que respondan los dos porque son temas iguales, en mi opinión. Algunas preguntas no voy a poder hacerlas al final porque el tiempo nos vence, pero vamos a tratar de hacer la gran mayoría de las que aquí tengo. La pregunta para los dos dice así: una sociedad progresa cuando sus instituciones funcionan bien. ¿Cómo logramos que el Congreso lleve a cabo las reformas pendientes, innumerables, del Estado, por ejemplo, para mejorar nuestras posibilidades de desarrollo? Como el Poder Judicial, la reforma política, la regionalización del país, que para mí es fundamental, como estoy hablando a título personal, es fundamental como la reforma del Estado. Y incluye la reforma laboral. ¿No será que el Congreso necesita de una presión fuerte y decidida por parte de la ciudadanía organizada y de la clase empresarial? ¿No deberíamos ejercer sobre ellos una tensión saludable para exigirles que cumplan con su responsabilidad de hacer los cambios estructurales que requiere el país? ¿Por qué los empresarios, esta es muy buena la última pregunta, ¿por qué los empresarios no participan más en ese sentido? Yo me incluyo en esa pregunta. Muy bien, le diremos a Delia primero que la conteste. Gracias. Bueno, esta es una pregunta múltiple, pero no de múltiples opciones para escoger una, ¿no? Sí. En primer lugar, yo vuelvo nuevamente al análisis de situación que estamos viviendo. Estamos en una situación ya de crisis, de post-pandemia. En este momento, todavía no lo estamos sintiendo, pero cuando uno lee lo que ha ocurrido en otros momentos de post-pandemia, por una catástrofe, por una emergencia, por una guerra, lo que viene después son momentos de mucha dureza económica que si no son adecuadamente manejados va a generar muchísima convulsión social, porque va a traer hambre, va a traer falta de ingresos y por consiguiente falta de empleo. En consecuencia, en esa coyuntura, pensar en mover las grandes instituciones constitucionales como que no es lo más aconsejable ni lo deseable. Me parece que con las normas que tenemos podemos continuar manejándonos. Habrá que ajustar algunos temas que sean absolutamente necesarios e indispensables, pero estamos en una situación, comenzando una era de reconstrucción de posguerra. En consecuencia, hay que priorizar en este momento la actividad de generación de empleo y de mejora de la actividad económica. Entonces, para mí no es momento ni de pensar en la gran reforma constitucional de X o de lo que fuera, sino aplicar lo que tenemos. El gran tema que ha traído también la pandemia es la verdad sobre la regionalización, que nos ha mostrado que esta es en realidad de papel. Y esto es muy peligroso porque el 60% del presupuesto del país se ejecuta en las regiones. Y uno veía a lo largo del desarrollo de la emergencia sanitaria a los presidentes o a los gobernadores regionales diciendo el Estado tiene que responder, el Estado tiene que hacer, sin asumir que ellos son parte del Estado y por ende los que tienen que gobernar y que tenían que ejecutar. Este sí es un tema bastante delicado que tiene que ser abordado con prontitud. Me parece que la evidencia de la superposición de competencias municipales, regionales,
con las del Poder Ejecutivo, nos han mostrado que no podemos continuar con 1.800 municipios, con 26 gobiernos regionales y con 20 más o menos ministerios. Hay que hacer un ajuste en el funcionamiento de la cosa pública para poder gestionarla mejor, porque si no, solamente estamos creando burocracia y el crecimiento del Estado ha sido casi 3 veces en los últimos 10 años. Y finalmente, ¿cómo participa el sector empresarial y por qué se ha quedado? Yo he sido bastante crítica en mi primera parte de la exposición y reitero que hay que dejar la zona de confort, hay que destinar a los mejores cuadros del sector empresarial a que se aboquen a lo público. En esta condición de reconstrucción del país, porque nos estamos quedando absolutamente destruidos y no hay que permitir de que la moral también se caiga, ¿no? Entonces, aquí dejo para que Enrique pueda continuar con sus observaciones. Muchas gracias, Delia. Gracias, Delia, gracias, Pepe. Mira, los escolásticos decían que el número no altera la especie. ¿Eso qué significa? No porque haya mucha gente a favor de algo significa que está bien, porque el número no altera la especie. Lo que está mal, aunque mucha gente crea que eso es lo correcto. Algo así pasa con las decisiones políticas en el Perú. El sistema democrático, no necesariamente porque la mayoría toma una decisión, te lleva a la mejor decisión o a la más eficiente. Este Congreso, ¿no?, es consecuencia de la disolución del Congreso anterior y ha sido elegido por los peruanos hace muy poco tiempo. Entonces, obviamente, si la mayoría de peruanos, ¿no es cierto?, aceptó la disolución del Congreso anterior y votó por un Congreso nuevo, bueno, esta es consecuencia del ejercicio democrático. No porque la mayoría de gente haya votado por algo alguna vez, eso es lo mejor ni lo más correcto, pero es lo que existe. Yo creo que este Congreso actual tiene alineados los intereses políticos de una forma completamente distinta al Congreso anterior y tiene una mayoría claramente de izquierda. Entonces, lo esperable de una mayoría elegida de esa manera es ver lo que ha estado sucediendo. Independientemente ya de los detalles legales o no de su actuación, el Congreso tiene un origen político completamente distinto al Congreso anterior, que tuvo una notoria mayoría fujimorista, llamémosle convencionalmente de derecha populista, pero tampoco fue que se caracterizara por modernizar ni por llevar a cabo reformas ni transformaciones jurídicas o institucionales fundamentales. Entonces, yo no creo que las cosas ocurran inmediatamente ni con rapidez, por supuesto. Ahora estamos a puertas de un proceso electoral. Hay que participar, es la respuesta a la pregunta, y lo fundamental, ojalá participaran efectivamente más empresarios, más gente buena, más gente educada, ojalá los mejores participaran en política. Lamentablemente eso no ha ocurrido en los últimos tiempos, pero yo he estado en un congreso brevemente, ahora ya me porto bien, ya no hago esas cosas, pero muy joven, ¿no es cierto? Fui elegido en un congreso en el año 90, Pepe se acuerda, votó por mí, eso me dijo, ¿no? No sé si sea verdad, pero me decía eso siempre, ¿no? Y yo no tenía ni 28 años cuando fui elegido en la campaña de Vargas Llosa. Yo he llegado a estar en un congreso en el Perú con Luis Alberto Sánchez, con Armando Villanueva, con Manuel Ulloa, inclusive a la izquierda, Javier Descanseco, Jorge del Prado, Carlos Malpica, Ricardo Letts, que se hizo gran amigo mío y que lamento mucho esté tan enfermo ahora, Roberto Ramírez del Villar. El reglamento de esa época, como era Congreso bicameral, establecía que el primero en hablar era el senador más antiguo y el segundo en hablar era el diputado más antiguo. Entonces, estar en el Congreso era una delicia, porque el primero en hablar era Luis Alberto Sánchez y le contestaba a Roberto Ramírez del Villar. Eso era un Congreso europeo. Uno estaba sencillamente, no tenía nada que decir. Un chico de 27 o 28 años, yo tenía 29 cuando salí elegido, sentado en el Congreso simplemente no podía abrir la boca.
no tenía nada que decir. Se escuchaba, se sentaba a aprender. En el Congreso estaban los mejores. Había pasiones, cada uno defendía su punto de vista. Nada divertía más a Roberto Ramírez del Villar, del que me hice finalmente muy amigo, ¿no? Y disfruté muchísimo de su amistad, que rebatir a Sánchez. Sánchez, que era un erudito, siempre hablaba de memoria. Entonces, Roberto Ramírez del Villar le encantaba, como era el segundo en hablar, el tercero era Roger Cáceres Velázquez, que era el segundo senador más antiguo, ¿no es cierto? Y lo que hacía Roberto Ramírez del Villar era agarrarle todos los errores en las citas a Sánchez, y por supuesto no se quedaba callado Sánchez. Entonces venía una esgrima verbal maravillosa, y uno estaba realmente en un parlamento que no tenía nada que envidiar a cualquier parlamento europeo. Era el parlamento británico, escuchar a Sánchez y a Roberto Ramírez de Villar en un congreso. Eso tuvimos, eso lo despachó Fujimori con el aplauso popular. Entonces, a mí el aplauso popular, francamente, me importa muy poco, porque si ese congreso fue despachado por Fujimori en medio del aplauso popular, despachamos lo mejor que tenía el país. Y la mayoría se puede equivocar, el número no altera la especie. No porque la mayoría quiera una cosa, es lo mejor. Por eso tenemos que aprender a dar batallas en contra de la opinión pública, no a favor de la opinión pública. No hay nada heroico en seguir a la opinión pública. Lo heroico está en contradecir a la opinión pública, basados precisamente en una convicción y en una firmeza de ideas, que seamos capaces de causar persuasión en la opinión pública. Ojalá Roque Benavides sea candidato a presidente. Lo he dicho ya varias veces. Si es candidato, yo voto por él. Ahora, si postula por el APR, no sé, me lo pensaré 2 veces, pero ojalá que sea candidato Roberto. Roque. No es Roque, alguno de ustedes, ¿no es cierto? Ojalá los grandes empresarios del Perú participen en política, pero no solo los grandes empresarios, los grandes héroes de la cultura peruana, por eso mencionaba a Gastón Acurio. La política peruana no fue el refugio de los pillos y los bandidos ni los improvisados. La política peruana tenía una dignidad, era gente seria, era gente estupenda, era gente que reflexionaba y sobre todo que amaba a su país. Entonces, si nos dejamos llevar por lo que fue nuestra experiencia, no tenemos por qué perder el optimismo. Lo que tenemos que hacer es luchar combativa y denodadamente para recuperar la alta calidad de las magistraturas políticas, creo yo, absolutamente deprimidas en las últimas décadas. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. Muy interesante lo que acabas de decir. Yo también votaría por Roque. Igualmente a lo que tú acabas de mencionar y por las razones que tú acabas de proponer también. Bueno, muy bien. Pregunta para Delia. Mencionaste la falta de think tanks en el país. ¿Cómo se podría promover su desarrollo con el apoyo de las élites económicas? Mira, cuando uno va conociendo el mundo, descubres de que en las principales democracias o en general en las sociedades, para seguirnos muy lejos, alrededor de un movimiento económico, de un grupo de desarrollo, suelen haber grupos de pensadores e investigadores que van analizando la realidad, que van midiendo las cosas, que van formulando aportes con el criterio de lo que se conoce, de lo que se está evaluando. Nosotros no tenemos. Muchas veces lo que existen, por ejemplo, en el área de conflictos, que conozco algo. Cuando uno quiere investigar, uno entra a las bibliotecas. Bueno, en los últimos años ya llegaremos a unos 20 libros y hay algunas tesis. Y luego hay muchos informes de consultoría reservados. No sabemos por qué hubieron los problemas en los estudios de impacto ambiental, en las mesas de diálogo, cuáles fueron los grupos que se armaron, dónde estuvieron las fallas, cuánto demoramos. Cuando queremos hacer, por ejemplo, un estudio de si la aplicación de la norma peruana sobre consulta previa, que es mucho más amplia que el convenio 169, en qué funcionó y cómo falló, no tenemos una información válida al alcance de la mano. Vamos a encontrar que esa información procede únicamente de un determinado sector. Y así, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la evolución del empleo, en el tema de la obtención, en los temas de los programas de
de responsabilidad social que las empresas vienen realizando en diferentes partes del país, cuando uno entra a eso, no hay información. Y los think tank lo que te dan es precisamente ese instrumento o la generación de cuestiones absolutamente novedosas. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer? ¿Qué cosa es lo que se puede trabajar? Para poner un ejemplo, ¿no? Mucho nosotros nos hemos centrado en el tema del debate del conseguir todo bajo la promoción del emprendimiento y de que todo tiene que ser invertir y de que todo tiene que ser cómo generar una economía inmediata que te reditúe un ingreso, ¿no? Y tenía un alumno que está trabajando su tesis y lo estaba trabajando en una zona andina y estaba haciendo entrevistas. Y cuando hacía las entrevistas, la gente decía, ¿y por qué me quieren a mí enseñar a poner cuyes? ¿Cómo los debo sembrar? ¿Por qué debo tejer? ¿Por qué debo hacer? ¿Por qué a mí no me pueden educar en otras cosas? Como, por ejemplo, mejorar mis habilidades en matemáticas, el uso de la tecnología. O sea, aplicamos cuestiones focalizadas que también hemos copiado. O otro grupo contestaba, ¿por qué no podemos pensar en una generación de actividades como recopilar cuentos, recopilar idiomas, recopilar el material genético de las plantas, el material genético de los animales, que en 20 o 25 años van a tener un valor incalculable? ¿Por qué no trabajar en eso? Entonces, los grupos de investigadores, los grupos de pensamiento, te pueden ayudar a mejorar, a darte ideas, a tener una mejor proyección del desarrollo que tú puedes ejecutar en un país tan rico como el nuestro y tan diverso. Muy bien. Muchas gracias, Delia. Importante tus comentarios. Vamos a una pregunta para Enrique Gersi. Dice, siendo interesantes los tres supuestos o hipótesis que caracterizan al Perú, vendrían a ser características complejas y problemáticas de desarrollo identitario. Al margen de estar de acuerdo o no, son provocadores. Agradecería una mayor explicación de cómo se articulan con su respuesta afirmativa y positiva a la interrogante de que el Perú sí tiene salvación. Muchas gracias, Pepe. Una pregunta muy interesante. La manera como se articula es mediante la acción y mediante partir por aceptar y reconocer la realidad. El problema que ocurre muchas veces en el debate público en el Perú, es típico de los políticos, es que hablan para un país que no existe, ¿no? A mí me causa fascinación cómo la política en el Perú se ha reducido a la discusión acerca de las leyes, ¿no? Y la gente cree que porque se cambia una ley, se cambia la realidad. Porque se cambia una constitución, se cambia la realidad. Las leyes no tienen nada que ver con la realidad. Las leyes son bienes de capital como cualquier otro, que la gente utiliza para sus propios intereses. Entonces, cuando el costo de cumplir la ley excede a su beneficio, ¿qué ocurre? Que la gente no cumple la ley. Y eso es lo que pasa en el Perú. Entonces, si no partimos por reconocer la realidad, por ejemplo, la fragilidad institucional, vamos a estar pensando, ¿no es cierto?, en que estamos en Suiza, ¿no es cierto?, o que estamos, qué sé yo, en Eslovaquia, pero en realidad estamos en el Perú, que tiene unas características particulares, unas características que nos identifican. Por consiguiente, cualquier acción que queramos llevar a cabo, cualquier acción política, pública, empresarial inclusive, debe partir por reconocer la realidad de la sociedad peruana. Esto es válido para las otras tesis, en realidad, más que hipótesis que planteé, ¿no es cierto? La tesis del tiempo simultáneo. En el Perú es el discurso, si no es un discurso histórico, no tiene legitimidad. Y esto me lo enseñó Willy Koch, que anda por ahí y me ha enviado un chat que yo le agradezco muchísimo y le mando un fuerte abrazo, con mi profesor, ¿no? Eso es básico para entender el carácter de la sociedad peruana. Un discurso que no recurre al argumento histórico en el Perú carece de legitimidad. Es absolutamente fundamental cualquier proposición que querramos hacer, entender que el Perú es un país que tiene un peso histórico básico. Mao resolvió el problema en China de otra manera. La revolución cultural en China se enfrentó al mismo problema. China es un país con historia.
con una historia muy pesada. Entonces Mao, ¿a qué conclusión llegó? Que la única manera de hacer progresar a China era destruyendo su amarre con la historia. Y literalmente destruyó la historia china. Destruyeron los templos, destruyeron las fortalezas, todo lo han reconstruido. La mayor parte de los templos y fortalezas y ciudades que ustedes visitan hoy día en China son reconstruidas. Porque en la Revolución Cultural la idea fue abolir la historia, porque Mao entendía que la historia era una cadena que ataba a Chile frente al progreso. Yo creo que en el Perú la historia es lo contrario. La historia no es una cadena que impide el progreso. La historia peruana debe ser vista como el elemento propulsor del progreso, para activar la valoración de la riqueza y ¿no es cierto?, la idealización de la pobreza, que es donde vivimos permanentemente en el debate público. De manera que, en conclusión, para responder a la pregunta, aceptar, conocer las características del Perú para actuar políticamente me parece indispensable como conclusión de este debate. Para salvar al Perú tenemos que aceptar al Perú como es, entender al Perú cómo funciona, ¿no es cierto? Y decidir formar parte de su historia. No reservarnos en la zona de confort, como dice la doctora Muñoz, con mucha precisión, y ser tristes espectadores, echándole la culpa a los políticos, a los congresistas, cuando no estamos haciendo nada por evitarlo. Y sobre el tema de los think tanks, que no, aunque no me lo preguntaron, si me lo permite Pepe, yo trabajé muchos años en el Instituto de Libertad y Democracia con Hernando de Soto. Entiendo y reconozco y soy un gran creyente en el valor de los think tanks, y creo que sería sumamente importante promover la creación de think tanks. Creo que es un problema legislativo, ¿eh? En el Perú no hay fundaciones porque sencillamente la legislación no se expropió las fundaciones del tiempo de Velasco. Existe una cosa que se llama el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, porque en la práctica, si tú creas una fundación, el Ministerio de Justicia es el que toma todas las decisiones de tu fundación. Entonces, todo el mundo, no hay una cultura de las donaciones, no hay una cultura de las fundaciones, no hay un tratamiento tributario adecuado a las donaciones, lo cual hace que no existan incentivos para crear think tanks. Pero miren a la izquierda. La mayor creación de la izquierda, después de Sendero Luminoso, es el IDL. El IDL ha logrado tomar el poder en el Perú. Lo han tomado brillantemente, porque siguieron la misma metodología de los apristas. El año 2000, cuando propician la caída de Fujimori, la izquierda no tomó el poder en el Perú. No pudo. ¿Por qué? Porque descubrió tardíamente que las estructuras intermedias del Estado ya estaban copadas, básicamente por el partido aprista. ¿Qué hizo la izquierda frente a eso? Me refiero específicamente al poder coactivo del Estado, ¿no? Que es el Poder Judicial, el Ministerio Público. ¿No? Eso estaba copado por el partido aprista hace 40 o 50 años. Jugaron a copar, a hacer lo mismo. La vieja táctica izquierdista del entrismo, trotskista, Willy, como te acordarás de tus buenos tiempos, ¿no? Tú vas entrando lentamente y te vas apoderando de las instituciones. Y eso hizo el IDL de una manera magistral, yo tengo que admitirlo, y admitámoslo, porque esa metodología debe ser conocida por todos nosotros. Lo que hizo la izquierda, el IDL básicamente, fue promover a jóvenes de izquierda, que a cada concurso que había, que no se presentaba nadie, se fueran presentando paulatinamente más jóvenes de izquierda e ir copando lentamente, venciendo por jubilación, no por destitución, no votaron a nadie del Ministerio Público ni del Poder Judicial, y fueron copando lentamente todas las estructuras represivas del Estado. ¿Qué sucede? Hasta Vizcarra se ha dado cuenta de eso, que esas estructuras represivas del Estado son independientes del poder político, tienen vida propia. Un juez instructor es más poderoso que el presidente. Caraguancho tiene más poder que Vizcarra, porque Caraguancho te puede meter preso. Y la señora Soraya Ábalos es más poderosa que todo el Congreso, porque te puede meter preso y quitarte tus bienes, quitarte tu casa, privarte de tu honra. Basta con que te denuncien y eres linchado mediáticamente. Eso es una forma de lucha política que la izquierda llevó a cabo exitosamente. Mientras volvía a contar la historia, y ahora regresamos al problema del tiempo, porque ¿quién ha educado a los peruanos en los últimos 30 años? Mientras los peruanos, los empresarios se dedicaban con inteligencia a tratar de prosperar y salir adelante de sus empresas, la izquierda se dedicó a educar a los peruanos y el SUTEP se apoderó de la educación.
Entonces, ¿qué sucedió? Lo que tenía que suceder, pues. Cambiaron la historia. Resulta que los malos son los buenos y los buenos son los malos. Ahora los senderistas son unos niños héroes, pobrecitos. Los del MRTA eran unos soñadores que querían hacer el bien. ¿Y quiénes son los malos? Los empresarios. Cuando nunca ha habido una mayor reducción en la tasa de pobreza en la historia del Perú que en los últimos 30 años con el modelo económico actual. Reescribieron la historia. Porque abandonamos el campo de batalla y nos dedicamos a trabajar, ¿no es cierto?, honestamente, cuando no hemos debido abandonar nunca el terreno de la acción política. Ojalá reuniones como las que Pepe nos ha convocado sirvan para eso. Muy bueno, muy bien, Enrique. Muy bien. Nos vamos con una pregunta para Delia, que dice así: me conmueve y suscribo de pura voluntad su visión positiva y optimista sobre futuro o salvación del Perú. Pero ¿cómo conectar con data o hechos nuestras posibilidades como país? ¿Cómo conectar el drama peruano con un futuro promisorio posible? Delia. No busco conmoverlo, sino hacerlo reflexionar. Me hubiera encantado hacer una presentación de carácter teórica, pero la pregunta y la provocación de Pepe era muy fuerte. Podemos continuar con nuestro país. Y yo tengo una visión que es, y que proviene de los maestros de lo que es la gestión o la administración del conflicto. Todo conflicto es una oportunidad y el conflicto tiene que ser resuelto transformándola en una fuerza positiva que te permita crecer. Entonces, esto que vivimos, esto que estamos pasando, en vez de dejarlo y en vez de ponernos que lo que hemos perdido, porque todos estamos perdiendo con esto desde la libertad, porque nos obligan a estar recluidos, los mayores que no pueden salir, ¿no? Entonces, hay que tomar eso, hay que sacar la fuerza, ese empuje que tenemos en nuestra raza, en nuestra condición humana, peruana, luchadora, y sacar adelante, y sacar adelante. Entonces, ¿cómo se hace con el tema de la data? Mire, yo tengo una afición por los números. Desde hace muchísimos años, hace más de 20 años que aprendí que el derecho mucho más importante en su contenido le podía dar un valor distinto cuando utilizaba la data económica. Aprendí a leer los indicadores, lo del PBI, lo del funcionamiento, las tasas de desempleo, las tasas de crecimiento, las tasas de participación. Y cuando uno va viendo eso, cuando uno va viendo la data, nosotros como país hemos evolucionado bastante. Las políticas públicas que hemos estado desarrollando no serán exitosas al 100%, pero sí han venido siendo buenas en muchos campos y hemos venido avanzando. Hemos llegado a niveles muy interesantes del ingreso promedio por persona en el Perú. Reducimos importantes números de pobreza. Hoy soy consciente que la data es muy mala, pero la única ventaja que tenemos es de que todos en el mundo estamos en esa situación. En consecuencia, tienes que utilizar las oportunidades que te brinda el país, las oportunidades de poder producir, el contar con una población joven, el contar con muchos mecanismos que nos permiten participar y sacar adelante. Por ejemplo, hemos visto de que en la crisis, ¿no?, todo lo que es agroexportación levantó. Hemos visto de que en la crisis la gente rápidamente en el sector económico nacional se comenzó a reinventar. Sí. Y entonces comenzaron nuevas oportunidades de trabajo. Hacia eso pienso que es lo que hay que apuntar, reiterando, abandonar la zona de confort en la que hemos estado en los últimos años, olvidando la generación de espacios de conocimiento, el participar en la vida política y disponer que nuestros mejores cuadros puedan participar en todo momento en los diferentes espacios institucionales que se van abriendo. Muy bien, muy claro. Gracias, Delia. Aquí vamos a una pregunta para Enrique que dice: los políticos están atrapados en el conflicto entre crear y repartir.
¿Cómo podemos sembrar mayor conciencia sobre nuestra capacidad de crear y crecer? Bueno, qué pregunta más fascinante, Pepe. Vas a tener que invitarme nuevamente porque esto podría tomarnos Te digo toda de una quién es, discusión. porque es un amigo nuestro que se llama Pablo Bustamante Pardo. Ah, bueno, con razón. Es un tema que ya hemos conversado con Pablo. Es una pregunta interesantísima. El gran problema, creo yo, desde un punto de vista teórico, ¿no? Pues podemos aterrizarlo, pero sé que estamos al filo del tiempo, es pensar en el mundo occidental en particular. Hay la idea muy difundida de que toda riqueza es producto de la pobreza de los demás. Es decir, pensar que la economía es un juego de suma cero, ¿no? Si yo creo algo, en realidad es porque se lo quité a otra persona. No hay creación de riqueza, solo paso de un bolsillo a otro, solo distribución de riqueza. ¿No? Esa idea es una idea muy antigua y viene de un famoso filósofo francés llamado Michel de Montaigne. En el ensayo 22 de Michel de Montaigne, precisamente titulado La riqueza de unos es la pobreza de los demás, es donde se presenta por primera vez este argumento económico, que es una de las doctrinas, una de las falacias, si ustedes quieren, algunos la han llamado un dogma, el dogma Montaigne, ¿no? Más difundidas de la historia económica y la historia política del mundo occidental. Normalmente la gente cree que el origen de la riqueza es ese, es robar, ¿no? Si yo soy rico es porque le quité algo a alguien. A la idea de que el juego económico es un juego de suma cero. Eso tiene razones, ¿no es cierto? Todo es consecuencia del concepto objetivo de valor. Si uno define el valor como valor objetivo, obviamente la riqueza no se crea, solamente se distribuye, y el juego de la economía, el juego económico, es siempre un juego de suma cero donde hay equilibrio mantener. Pero si el valor es subjetivo, el intercambio solo es posible cuando yo valoro más lo que doy que lo que recibo, de tal manera que una situación de mercado es una situación de permanente desequilibrio de valoraciones, que es lo único que permite el desarrollo y el progreso y al final la riqueza. De tal manera que en una economía de mercado la riqueza nunca es producto de la pobreza de los demás, sino la riqueza de unos produce la riqueza de los demás, o la riqueza en los demás, como decía Manuel Ayau, fundador de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Lo que me lleva a una última idea que se las dejo a ustedes puesta acá, porque es un ejemplo que creo que nos puede servir. Con cargo a seguir discutiendo la pregunta de Pablo, Pepe, cuando tú quieres. Conozco una experiencia de primera mano que ha tenido un impacto enorme en un país y que ha prácticamente transformado su cultura económica. Me refiero a Guatemala. En Guatemala, un grupo de empresarios y de gente intelectuales, como los que están hoy día convocados por ti, Pepe, preocupados por su país en medio de la guerra civil, que en Guatemala fue antes que en Perú, en finales de los años 70, se hicieron la misma pregunta: ¿tiene salvación Guatemala? Y liderados por un empresario guatemalteco, un hombre muy claro, Manuel Ayau, decidieron participar. Pero decidieron que la participación no iba a ser directa, no iban a formar un partido político, no iban a buscar un general, no iban a lanzar un presidente, no iban a lanzarse al Congreso. Algunos de ellos lo hicieron por su cuenta, pero decidieron formar una universidad. Una universidad que no fuera neutral, una universidad que tomara partido, que fuera defensora de la libertad y de la economía de mercado. Y crearon una universidad muy famosa hoy día, que se llama la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué ha hecho esta universidad en 40 años? Transformó Guatemala, porque 2 de cada 3 economistas del país son educados por ellos, con una disciplina, con una filosofía abiertamente liberal, creyente en la economía de mercado. No hay una falsa pretensión en la universidad de tener una neutralidad académica que no existe. Crearon una universidad para predicar valores.
Crearon una universidad para convencer personas. Crearon una universidad para defender un modelo, un pensamiento, un tipo de sociedad, la sociedad libre. Y lo han hecho con muchísimo éxito. Es una gran universidad hoy día, en un país pequeño, se ha convertido en uno de los centros de difusión de las ideas liberales del mundo. Es un lugar de peregrinaje al que van todos los premios Nobel de Economía, todos los economistas importantes y todos los grandes intelectuales liberales del mundo en algún momento de su vida. Es como la meca del liberalismo en un país chiquitito, como Guatemala, que tiene a la justa 5 millones de personas. Es decir, más o menos como el cono norte de Perú. De manera que tal vez uno transforme un país más educando, haciendo un proyecto de largo plazo, como en el caso de los guatemaltecos, que además hicieron una universidad con dueños, son 10 personas que pusieron el dinero, y son los fiduciarios de la universidad hasta el día de hoy. La universidad no está en manos de académicos, está en manos de empresarios. Es una universidad que gana dinero, pero su interés no es repartirse las utilidades, todo se reinvierte. Su interés es defender la libertad. Yo creo que una experiencia así podría ser enormemente aleccionadora en el Perú, porque aquí hay muy buenas universidades privadas, pero están en manos de la izquierda, la católica, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es una enemiga de la libertad. Yo he dictado clases ahí, soy de la católica, pero no es una defensora de la libertad y predican todo lo contrario, ¿no? Y muchas otras universidades. Entonces, bueno, esa es una manera, una forma de lucha también. No solamente participar de la política activamente, no solamente penetrar en el Estado como lo ha hecho la izquierda, sino también educar a largo plazo a las generaciones, porque esa creo yo es la única manera de asegurar cambios definitivos y permanentes. Nuevamente muchas gracias, mi querido Pepe. Muy interesante tu respuesta. No sé si Delia quieres agregar algo. Sí, a raíz de lo que comenta Enrique y lo que comenté también a mi vez al inicio, que era sobre la ruta de la ruta de la educación, ¿no? Tengo una experiencia personal muy chiquita manejando este programa de maestría de solución de conflictos. Son cientos de personas que van terminando en estos años, donde discutimos y debatimos la realidad del país con una visión propia, o sea, con una visión independiente, mucho más libertaria y sin sujeción a pensamientos correctos, ¿no? Donde estamos procurando hacer un análisis de lo que está pasando para generar teorías propias. Es muy difícil hacerlo en una sociedad como la nuestra, donde no hay apoyo para el sistema educativo, pero a mí cada día me impresiona más cómo el profesional que quiere capacitarse, que quiere seguir trabajando, se involucra en investigar y en los temas en los que está trabajando. Y yo creo que por allí se pueden empezar muchos pequeños esfuerzos, porque les reitero, política no solamente es la que conocemos, ¿no? La gobernanza y la política es todo, pública y privada. Sí, pues, muchas gracias, Delia. Ya, ahora voy a entrar a la última pregunta, excusándome de algunas preguntas que no hemos podido contestar por el tiempo, y estoy seguro que se las voy a pasar a Delia y a Enrique para lo que puedan hacer, y yo se las traslado a cada uno de ustedes, a las personas que han preguntado, evidentemente. La última pregunta, espera un ratito. Bueno, dice así: ¿será posible hacer la reforma laboral en democracia? Si no flexibilizamos y simplificamos, difícilmente bajaremos el 75% de informalidad. Y esto realmente es sumamente serio para el Perú. Entonces, Enrique, por favor. Bueno, la respuesta es que sí, a condición de que tengamos un mandato democrático para hacerlo. Lo que no podemos hacer es de sorpresa, ¿no? Sin que la población lo entienda y lo acepte, proponer una reforma laboral que pueda ser pervertida por la izquierda, por los sectores opositores, ¿no? Y sencillamente naufrague como han naufragado otros tantos intentos en el pasado. Entonces, yo soy un partidario, por ejemplo, que en la campaña electoral quienes propongan
digamos, quienes tengan la idea de llevar a cabo, de promover una reforma laboral importante, lo hagan de manera pública para conseguir un mandato electoral. Lo ideal sería que el ganador, ¿no es cierto?, o quien tenga una representación parlamentaria importante, llegue con un mandato expreso para hacer determinadas reformas, entre ellas la reforma laboral, que coincido es absolutamente indispensable. Es imposible tener un costo de planilla de 48%, ¿no? En tal manera que es absolutamente indispensable proceder a esa reforma. Pero para ir democráticamente a la reforma necesitamos un mandato claro. Eso supone persuadir al electorado de que eso es lo más conveniente para todo el país. Y creo que argumentos hay de sobra. Lo que pasa es que tenemos que hacer un discurso político que nos lleve a la persuasión y a la convicción y que la gente esté dispuesta a respaldar. ¿Me No sé permites? si Delia tiene algo más sobre el tema. Sí. Gracias, Enrique. Delia. El tema de la informalidad es uno que me ha perseguido a través de las décadas, de las últimas 2 sobre todo. En primer lugar, en esta crisis hemos perdido poco más, poco menos de 6 millones de empleos según el último reporte del INEI, de los cuales la gran mayoría provenían del sector formal, o sea que ya no estamos en 74% de informalidad. Estamos por lo menos unos 8 o 10 puntos por encima de eso, ¿no? Entonces, esos números hay que tenerlos muy en claro. En consecuencia, la gente que va a estar protegida por la ley laboral es ahora, si antes era del 14 al 15%, una burbuja de este tamaño, pues ahora es de este tamaño, ¿no? Entonces, estamos generando un régimen de privilegio, un régimen de élite. Entonces, mucha atención a esa situación de cómo queda compuesta la población laboral cuando terminemos estos periodos de emergencia. En segundo lugar, durante el gobierno de transición y posteriormente en el gobierno del presidente Toledo, fue ministro de Trabajo tanto Jaime Zavala como después Fernando Villarán, y yo los acompañé como jefe de gabinete de asesores. Y con ello trabajamos la reforma laboral. No hubo un consenso para una gran reforma laboral. Sí tuvimos un consenso al 100% sobre una reforma constitucional en materia laboral que lamentablemente nunca se reivindicó y ahí está registrada. Pero con Fernando Villarán sí trabajamos el régimen de la pequeña y microempresa, estableciendo cuáles eran los derechos básicos laborales según las normas de la OIT. Porque hay mucha fantasía también en torno a cuáles son los derechos y cuáles son los derechos de carácter fundamental e intocables. Es jornada mínima, salario mínimo y una semana por lo menos de vacaciones. Todo lo demás, lo que existe en el Perú, es creación nuestra. Gratificaciones, CTS, en esa época había hasta sueldo por despido por ser mujer, las indemnizaciones por despidos. Lo que te piden los convenios es que tengas un sistema que evite el despido abusivo o el despido nulo, ¿no? Entonces, se trabajó ese régimen, se fue aprobado por mayoría en el Congreso, trabajando y mostrando la racionalidad que había y mostrando el contenido económico de la norma laboral. Mientras más incrementas el costo, se genera un efecto económico inverso, que es ampliar la informalidad, porque se vuelve mucho más atractiva, se vuelve mucho más manejable, más al alcance de la mano. En ese momento se trabajó con ese criterio. Yo pienso que hoy en día, más que una cuestión de derechos, de repente a lo que habría que saltar es al pago por hora, es al pago por y eso es a lo que vamos. Y pasa mucho por conversar de esto, porque si no, lo que está ocurriendo con la norma laboral es que se está volviendo en un artículo de lujo, como diría cualquier mujer. Es un vestido de Milán que solamente puedo verlo desfilar en la pasarela de modas, porque yo no entro allí, porque está hecho para una mujer de 1,75 m y probablemente talla 2 o talla 0. Y en Perú tenemos otras características, necesitamos una moda gamarra, una moda distinta. Entonces hay que ser muy creativos y hablar de este tema con profundidad. Muy buena, muy bien. Muy bien, querida Delia.
Me voy a tomar el tiempo para hacerle una última pregunta a Enrique, que tengo acá, que dice, ¿crees posible, cómo sostienen algunos, que la política es independiente del pensamiento político? Enrique. Gracias. Bueno, lo que pasa es que la palabra política tiene múltiples sentidos y puede ser equívoca. La política puede ser concebida como una técnica, ¿no? Y de hecho hay muchos especialistas en política que no les interesa el contenido. Los asesores políticos, por ejemplo, estudian la política en sí misma, ¿no? Y dicen que la política es independiente del contenido. Entonces las ideas políticas son diferentes de los métodos políticos, ¿no? Y bueno, hay abundante literatura, la sociología italiana ha desarrollado admirables estudios del funcionamiento de la política independientemente del pensamiento político. Yo invito a todos a leer La técnica del golpe de Estado de Curcio Malaparte. Es el libro para hoy. Perfecto. Les describe exactamente lo que está pasando en el Perú de hoy, ¿no? Y es un libro escrito en el tiempo de Mussolini. Curcio Malaparte era un enemigo de Mussolini, acabó preso, deportado en Etiopía por publicar ese libro. Fue un libro crítico de los marxistas, un libro crítico de los fascistas. Malaparte fue un tipo que militó, tuvo militancias distintas a lo largo de su vida. Pero la técnica de golpe de Estado lo que hace es explicar cómo se da un golpe de Estado. Y está ocurriendo, pero es literal. Los malos son los buenos y los buenos son los malos. Eso forma parte de la técnica de golpe de Estado. Giovanni Sartori, cuando por ejemplo hace la calificación, un gran sociólogo liberal italiano, muerto hace muy poco tiempo, casi a los 100 años, hace una caracterización del funcionamiento de los partidos políticos en una sociedad democrática con independencia del contenido filosófico o ideológico de los partidos políticos. Entonces, todo depende de qué sentido le demos a la palabra política. La política puede ser entendida como una técnica, ¿no es cierto? O puede ser entendida como una pasión, en cuyo caso es indesligable de la ideología y del pensamiento del contenido de la misma, ¿no? Lo que pasa es que el término, como digo, es multívoco y por consiguiente nos puede llevar a interpretaciones confusas, como son la mayor parte de los términos relevantes, ¿no? Por política podemos decir muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante en todo caso que seamos conscientes de ellas, pero es una pregunta muy interesante, como todas han sido. Muchas gracias. ¿Puedes repetir el nombre del libro, por favor? La técnica de golpe de Estado de Curcio Malaparte. No solamente si lo quieres pedir, lo puedes pedir por Amazon, ahí está, es un libro antiguo, está reeditado muchas veces, pero lo puedes descargar íntegramente, está en PDF, lo puedes descargar libremente en la web, de manera que lo puedes, es un libro pequeño, ¿eh? No tiene más de 100 páginas, pero es considerado el libro clásico sobre eso, cómo se toma el poder desde el poder, ¿no? Un poco como el 18 de Brumario de Luis Napoleón de Marx, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Muy bien. Solo quiero, aparte de expresarle mi agradecimiento a ambos expositores por las magníficas exposiciones, y hay mucha gente que me está felicitando por haberlos tenido acá con nosotros. Yo quiero aprovechar también, estamos haciendo un proyecto anticorrupción bien importante, en el cual mi amiga Delia, por ejemplo, es miembro del comité consultivo, y seguramente muy próximamente vamos a tener un webinar específicamente sobre este proyecto que es importantísimo porque queremos llegar a las universidades, queremos llegar a los colegios, el tercero, cuarto, quinto y media, y queremos y necesitamos aportes, apoyo para hacer algo realmente importante para el país. Ya les avisaré oportunamente cuándo vamos a hacer este webinar para que puedan estar también presentes. Finalmente, el próximo miércoles les adelanto que tengo dos personas del sexo femenino, el sexo preponderante hoy en día en el mundo, que es Mercedes Arauz y Susana Elezpuru, hablando sobre la presencia de la mujer en temas políticos y en temas de la actividad privada. Entonces, desde ahora los invito
para el próximo miércoles a la misma hora. Quiero reiterar mi agradecimiento a Delia y a Enrique, realmente extraordinarios. Muchísimas gracias. Y agradecerle también a Ítalo, mi asociado, que me ayuda en la parte tecnológica. Nos vemos pronto. Pepe, gracias a toda tu audiencia. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Delia. Gracias, Enrique. Hasta luego, gracias, Ítalo. Muchas gracias a todos. Bien, lo mismo a todos. Muchas gracias.